Y veis cómo el funcionamiento es sencillamente hacer coincidir esas tres rayas del corobate, que tiene unos 6 metros de longitud, 21 pies, según Vitruvio, con una tablilla que se ponga al fondo, no más allá de 30 metros, 50 metros. Porque además del error de apreciación del ojo humano, que es importante, sabéis, y si no lo sabéis deberíais de saberlo, que el error de la esfericidad de la Tierra es muy importante a partir de los 50 metros, y las nivelaciones no se pueden desarrollar. Los que nivelan acequia a los agricultores lo saben, por la cuenta que les tiene, si no, no les funcionan las acequias. Depende un poco lo que haya. Aquí veis cómo pueden coincidir la línea central, la línea superior o la línea inferior. Esto compite perfectamente con el nivel óptico. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho competir. Y hemos nivelado longitudes por iteración, repitiéndolas, y da la misma precisión que un nivel óptico, que también tiene sus errores, también hay que hacer las nivelaciones por iteración. ¿Recordáis estas cosas de topografía? Más cosas, sabían mucho más, claro que sí. El propio Vitruvio dice esta frase, de la cual yo os resalto solamente lo que está en rojo. Dice que Arquímedes sostiene que el agua no tiene una superficie horizontal, sino que es de forma esférica y tiene su centro en el centro de la Tierra. Esto es la clave de una buena nivelación. Si hacemos una nivelación superior a 50 metros de longitud, cometemos errores muy importantes. Esto lo sabían los antiguos perfectamente. Fijaros lo que dice Vitruvio, y ni siquiera lo inventa él, está citando a Arquímedes, que os he dicho que ya es del siglo III o IV antes de Cristo. Este es el famoso error de esfericidad de la Tierra. Fijaros, bueno, pues la fórmula la que veis ahí, la fórmula moderna, ¿no?, que manejamos nosotros, y cómo a partir de los 50 metros ya los errores para las canalizaciones de agua y las pendientes mínimas que se manejan, que sabéis que es así, empiezan a ser muy importantes. A mí me han contado casos de gente que con un nivel óptico que tiene una agudeza óptica importante, porque tiene lentes, han intentado hacer niveles, o sea, nivelaciones de casi 1 kilómetro, porque se llega a ver la mira al fondo. Bueno, pues el agua no solo no va para allá, puede venir hacia ti, o sea, es un desastre. Hay que tener en cuenta el tema de la nivelación de la esfericidad de la Tierra, ¿de acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, este es manuscrito del ingenio de los... tenía otros, pero no da tiempo a poner todo, del libro que os he dicho, de los ingenios y las máquinas, cómo interpretan el corobate, incluso se maneja en el siglo XVI este tipo de instrumento, ¿no?, al que yo llegué por otras causas, pero luego al final, pues manejando manuscritos, te das cuenta que ya otros lo habían hecho antes, ¿no? Otro instrumento topográfico que se describe por Herón de Alejandría es la dioptra. Herón tenía un tratado sobre la dioptra. Claro, ese tratado debía tener como 15 páginas y se han conservado 2, y ni siquiera son contiguas. Fijaros la dificultad en saber cómo les será eso. Pero de las poquitas cosas que dice ya se da uno cuenta que tenía esta pinta. Tenía un limbo horizontal, un semicírculo también graduado vertical, etcétera, etcétera. Está describiendo un teodolito realmente. Este instrumento ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Todas absurdas porque, por desgracia, casi todos los profesionales que se dedican a interpretar instrumentos son gente de humanidades. Entenderéis que de esto no saben mucho, entonces más o menos pintan lo que ellos entienden, que pone ahí en latín. Y pintaban instrumentos también inservibles, claro, que no servían para hacer la función. Sin embargo, tanto con la descripción de Herón y de Polibio, y se sabe perfectamente que Hiparco de Nicea, que es del siglo III antes de Cristo, un griego, un excelente astrónomo, también manejaba la dioptra, en este caso para hacer cálculos astronómicos. Os cuento rápidamente, es una de las personas que adoptó la teoría geocéntrica en contra de Aristarco de Samos, que había postulado la teoría heliocéntrica. Hasta el siglo XVII con Copérnico no vuelve a ocurrir eso. No tuvo éxito la teoría de Aristarco de Samos, sabéis lo que es la teoría heliocéntrica, incluso le acusaron de impío, es decir, para los filósofos de la época y las religiones de la época no estaba bien visto que la Tierra no fuera el centro del universo. Sin embargo, Hiparco logró montar un sistema universal y planetario que, estando en la Tierra en el centro y con una esfera, digamos, celeste, con sus mediciones, perfectamente le funcionaba. De hecho, funcionó hasta Copérnico, sin ningún problema. Copérnico tuvo dificultades en demostrar lo suyo porque estaba funcionando lo otro, pero partía de un axioma falso, ¿de acuerdo? Hiparco calculó perfectamente el diámetro del Sol, el diámetro de la Tierra, la distancia entre ambos, el de la Luna, todo. Esto se sabe desde el siglo III a.C. Olvidaros de estos mitos que dicen que la gente pensaba que era la Tierra plana, hasta Colón y tal, eso no es cierto. Nunca, jamás, nadie ha pensado que la Tierra es plana. Los sabios de la antigüedad, todos, incluido Estrabón en sus escritos, hablan de la Tierra esférica, incluso del diámetro, que Eratóstenes de Cirene lo calculó con absoluta precisión. Sabéis que hizo una medición con un gnomon, con un palo, con la sombra, es una fórmula trigonométrica sencilla, que no me da tiempo a explicar, pero ya lo tenían también muy bien calculado. Nunca ha habido en la historia más terraplanistas que en la actualidad, porque somos muchos además. Claro, porque somos muchos. Jamás hubo ni en la antigüedad, ni en la Edad Media,
terraplanistas. De hecho, Colón no tuvo ninguna dificultad por el hecho de decir que él quería ir a las Indias. Todos sabían que yendo por el oeste se iban a las Indias. Lo que pasa es que los sabios del momento, asesores de los reyes de Francia, de Portugal y de España, porque a todos fue mendigando, sabían que el diámetro de la Tierra era enorme, mucho mayor que el que se creía Colón. Y tenían toda la razón, porque a Colón le tocaba haberse ahogado, es decir, nunca hubiera llegado a las Indias, pero tuvo la suerte que encontró un continente en medio, ¿eh? Con lo cual se maravillaron todos. Dijeron, pues que nuestros cálculos eran malos, los de los antiguos eran malos, porque eran los que estaban ellos copiando. No, eran buenos. El que no tenía el bueno los cálculos era Colón, que era un suicida. Pero llegó. Bien, me he desviado porque efectivamente estos teodolitos, a fin de cuentas, eran los que servían para estos cálculos antiguos. Y finalmente esto es un teodolito, no le deis más vueltas. Esto era la dioptra. Y con esto se puede hacer no solo todo lo que os he contado, por supuesto mediciones terrestres. ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, una parcelación que las hacían centuriaciones con 60 kilómetros de lado, que las hay en Italia, perfectamente cuadrada? Eso con un instrumento cualquiera de alineación no puede ser. Hay que hacer primero geodesia, hay que hacer un mapa de precisión y apoyarse en los vértices para ir ajustando esas cuadrículas. Pero es que esas parcelaciones de las que se conservan todavía rastros en las ortofotos, se ponen unas transparencias y están perfectas. Es decir, solo se ha podido hacer a través de geodesia. ¿Y qué me decís de acueductos de cientos de kilómetros que se hacían, donde las fuentes estaban muy lejos y había que averiguar no solo el recorrido del canal, sino el nivel total, ¿no?, entre las fuentes y el destino? Sin un buen mapa eso no se hace. Claro que lo hacía, porque es que no queda más remedio. Nadie puede hacer una obra de ese tipo sin unos instrumentos y un mapa aceptado. Ahora entenderéis por qué se hicieron las realizaciones que a continuación os voy a contar en la antigüedad. Bueno, aquí veis la aplicación práctica de un cuadrante que se llamaba esto, que es una dioptra del Renacimiento muy rudimentaria, mucho más rudimentaria que la de Herón, que se había perdido. ¿Cómo? Pues con un cálculo rápido saben la distancia al objetivo, ¿no? Si hay pólvora, pues para un cañón, y si no para una ballesta, y si no para un escorpio que tenían los romanos, ¿no? Que eran lanzas que se lanzaban desde una máquina, una ballesta gigante, que cada maquinista sabía, o cada artificiero sabía dónde llegaba su lanza. Tenía que ponerse en el sitio exacto para que el ataque fuera efectivo. Se hacía topografía. Lo primero que entraba en cualquier batalla en la antigüedad era la topografía. Tiene que saber dónde se tienen que poner. Y eran los técnicos los primeros. Aunque solo fuera por cuestiones bélicas, esto era imprescindible. Y es perfectamente desconocido. Y bueno, ya veis aquí cómo, apoyándose en dos segmentos en la tierra, en la zona llana, pues se puede hacer resolviendo triángulos, que por supuesto sabían resolver perfectamente los triángulos, ya nos hemos ido mucho más atrás. Podían hacer perfectamente sus mapas, que no sabemos cómo se representaban, sin con curvas de nivel o con qué tipo, porque no ha llegado nada hasta nosotros. No ha llegado ni mapas, ni tratados de ingeniería, ni textos de ningún valor. Insisto, el de Vitruvio, que es el único que ha llegado, es de un arquitecto. No hablan nada de ingeniería, absolutamente nada. Tenían máquinas complejísimas. Esto apareció en el 200 a.C., en el naufragio de Antiquitera, del que ya os he hablado. Es el mecanismo de Antiquitera. Hay interpretaciones tremendas, insisto, porque no hay tal vez técnicos adecuados que se encarguen de estas curiosidades, ¿no? Veis que tiene engranajes y varios discos engranados. Esto es lo que más o menos se ha ido interpretando de cómo era esto, ¿no? Cómo estaba hecho. Una complejidad tremenda. Esto es una captura de vídeo que ponen allí en el Museo de Atenas. Yo he visto todos estos mecanismos en persona, las fotos son mías. Y bueno, pues después de darle muchas vueltas han deducido que esto era para predecir eclipses. Fijaros cualquier civilización las de cosas útiles que podría hacer con esta calculadora, por ejemplo, de resolución rápida de cuestiones trigonométricas, para lo que os he dicho, para la guerra, para la obra civil, para las obras públicas. ¿Y qué cosa tan inútil es predecir eclipses? Una civilización puede vivir perfectamente sin predecir un eclipse, como si no los hay, ¿eh? Pero como los que interpretan estas cosas son otro tipo de profesionales, entonces para predecir eclipses. Y está todo el mundo muy feliz, todo el mundo ha aceptado, el planeta entero, que esto es para predecir eclipses. Claro, no se conoce más que ese pastiche de bronce, ¿no? Puede ser cualquier cosa y lo lógico es que tenga una función útil, que si no nadie se pone a fabricar esto. Claro, ese es el tema. Vamos hacia atrás. Cuarto milenio antes de Cristo, España. Los millares, calcolítico, edad